Ok, listo. Buenos días. Muchas gracias a Eugenia por la invitación y a todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Adam Carremans. Yo soy el coordinador de la Comisión Institucional de Biodiversidad y me parece importantísimo este espacio para poder un poco hablar directamente con los investigadores y administrativos y en general quienes tengan que lidiar con la presentación de proyectos de investigación em, en los cuales se haga acceso a la biodiversidad. Por lo general hay muchísima, eh, no voy a decir confusión, pero hay muchísimas dudas acerca de cuándo los proyectos requieren o no pasar por estas comisiones y cuáles son los requisitos para la obtención de permisos dentro de estas comisiones. Entonces, me parece importante que podamos discutirlo en más detalle acá. Bien, ¿en qué consiste como tal o por qué tenemos una comisión de biodiversidad? Em, la comisión como tal tiene el propósito de contribuir a la conservación y el uso adecuado de la biodiversidad de Costa Rica y el conocimiento tradicional que está asociado a ella. La comisión regula y controla el acceso a la biodiversidad por parte de la Universidad de Costa Rica y en sus labores de docencia, investigación y acción social. Esto es uno de los primeros puntos en los que hay frecuentemente duda. Bueno, dos, en realidad. Primero, que la Comisión de Biodiversidad únicamente evalúa el acceso o avala el acceso para personas o funcionarios de la Universidad de Costa Rica. Para todos los demás, existe en Costa Rica la CONAGEBIO, que para todo efecto hace lo mismo que la Comisión de Biodiversidad. Y este es un punto muy importante porque nos pasan las dos cosas. Nos llegan proyectos que no son de personas de la Universidad de Costa Rica y que entonces nosotros no podemos otorgar permisos para esas personas. Y también nos pasa que la CONAGEBIO nos contacta porque nuestros propios investigadores, en lugar de contactar a la Comisión de Biodiversidad, contactan a la CONAGEBIO. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los recursos genéticos y químicos son un insumo esencial para la investigación y el desarrollo. En eso todos podemos estar de acuerdo. Las reglas que gobiernan la recolección y el uso de estos recursos han cambiado dramáticamente en los últimos años. Existe hoy en día un marco regulatorio para el uso de los materiales genéticos y químicos para la investigación. Y esto afecta y cambia la naturaleza de las investigaciones. Es importante recordar que los recursos genéticos y químicos son patrimonio de la humanidad e inicialmente fueron de libre intercambio. Sin embargo, esto provocó o provoca una asimetría entre los países proveedores de la biodiversidad y los países desarrolladores de los productos que pueden venir de esa biodiversidad. Y esta asimetría es la que resulta en una necesidad de obtener un derecho de propiedad intelectual en materia viva. Este patentamiento de invenciones derivadas de productos naturales, lógicamente, ha provocado también preocupación en diferentes sectores, especialmente aquellas personas que se dedican a la investigación en biológica y gran debate a nivel mundial. ¿Cuáles son sus implicaciones? Bueno, en esencial, todos los actores relacionados con la investigación y el desarrollo necesitan conocer estas disposiciones. Hay que planificar con anticipación la investigación y la transferencia de materiales o conocimientos. Y la pregunta que todo investigador debe hacerse es, ¿cómo afectará este aspecto regulatorio mi investigación o transferencia? Esto debe hacerlo lógicamente antes de proponer o durante eh, la escritura de la propuesta de investigación. Hay un marco normativo que aplica justamente a la Ley de Biodiversidad 7788
En el artículo 1 indica que el objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. Eso es clave para recordar qué es lo que está haciendo la ley de biodiversidad o qué es lo que busca. El artículo 2 indica que el Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad. En el artículo 3 indica que la ley se aplicará sobre los elementos de la biodiversidad que se encuentran bajo soberanía del Estado, así como los procesos y actividades realizadas bajo su jurisdicción, con independencia de aquellos cuyos efectos se manifiestan dentro o fuera de las zonas sujetas a jurisdicción nacional. Esto es muy importante porque a veces tendemos a pensar que cuando se habla de biodiversidad, acceso a la biodiversidad de Costa Rica, pensamos a veces que estamos hablando de biodiversidad nativa de Costa Rica. Y eso por ley no es así. La ley es clara en decir que aplica a todos los elementos que están bajo la soberanía del Estado. Entonces, no es únicamente aquellas nativas. Hay también importantes excepciones que hay que mencionar. El artículo 4 es claro en indicar que esta ley no aplica al material bioquímico y genético humano. Y en esto la Comisión de Biodiversidad ha sido muchísimo más estricto que la CONAGEBIO, me parece, en esta interpretación. Nosotros no podemos otorgar permisos de acceso a la biodiversidad para cualquier investigación que aplica a la parte genética humana o bioquímica del ser humano. También en el transitorio del artículo 4 indica que las universidades públicas, en coordinación con el Consejo Nacional de Rectores, en el plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley, establecerán su reglamentación interna. Y es justamente esta excepción que está indicada en el transitorio 4 lo que permite que la Universidad de Costa Rica tenga su propia reglamentación. Bien, entonces ahí nace el reglamento sobre el acceso a la biodiversidad en actividades de docencia, acción social y de investigación de la Universidad de Costa Rica. Esto se hace operativo a través justamente de la Comisión Institucional de Biodiversidad y hace clarísimo en su propio reglamento que se entienda el fin de lucro en su verdadera acepción como la actividad de repartición de utilidades, actividad que ninguna universidad pública realiza. Esto también es muy importante porque en este punto discrepamos con la CONAGEBIO en el sentido de que ellos entienden que nosotros solo podemos otorgar permisos de acceso para ciencia básica y no ciencia aplicada o bioprospección y comercialización. Sin embargo, nosotros interpretamos que la Universidad de Costa Rica no hace ningún sentido actividades con fines de lucro y por tanto sí puede otorgar permisos para las demás categorías. En esencia, el reglamento lo que establece son 4 categorías, ya se las mencioné antes, pero son estas. Taxonomía, colección y catalogación, investigación básica y aplicada, bioprospección y comercialización. Y es importante indicar aquí que para efectos de la ubicación de los proyectos en estas categorías, existe la posibilidad, según el artículo 11, de que con el tiempo un proyecto que inicialmente comenzó en una categoría cambie y se ubique en una categoría diferente por la evolución misma de la investigación. En estos casos, cuando el proyecto ya ha pasado por la Comisión de Biodiversidad en un principio y cambia de categoría después conforme se desarrolla el proyecto, puede ser o debe ser visto nuevamente por la comisión, porque solamente se le otorga el permiso dentro de una categoría específica. Bien, en el artículo 12 crea la Comisión Institucional de Biodiversidad para hacer operativas las estipulaciones del reglamento indicadas. Voy a entonces entrar al regreso al artículo 10 para ver las diferentes
categorías de investigación o de acceso que se puede hacer para investigación y para que veamos ejemplos de cada una de ellas. Es importante indicar que la Comisión de Biodiversidad en realidad solo otorga permisos para estas tres categorías, que son B, C y D: investigación básica y aplicada, bioprospección y comercialización, y no otorga permisos porque no requieren de permisos aquellos proyectos que únicamente hacen taxonomía, colección y catalogación. Este es un punto muy importante porque un gran número de proyectos de la Universidad de Costa Rica no hacen investigación eh, con recursos biológicos, pero no requieren de permisos de acceso a los recursos químicos y genéticos, porque no lo hacen. Entonces, esos proyectos de taxonomía, de colección y catalogación no requieren de permiso de acceso a los recursos genéticos y químicos. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, les puse aquí algunos ejemplos de la vida real porque sé que es más fácil, pero son en esencia proyectos que únicamente hacen pruebas físicas o tomas de datos observacionales como mediciones, identificación morfológica, clasificación, propiedades químicas, incluyendo concentración de elementos como el nitrógeno, el calcio, el magnesio, potasio, fósforo, hierro, magnesio, bueno, acidez intercambiable, pH, biomasa y otros. ¿Eh? No ha Es- venido. estos son estudios. No, él viene ahora. ¿Pueden apagar por favor ahí el micrófono? Gracias. Esto incluye estudios morfológicos, fenológicos, ecológicos y de propiedades en los que no se accede a los recursos genéticos o químicos de los seres vivos. Bueno, ejemplos de proyectos que son así son los que están listados acá. Guía de plantas de humedales de Costa Rica. Estos son proyectos reales y no es, me disculpo de antemano por los ejemplos que utilizo. Sencillamente utilicé algunos que llegan a la comisión. En fenología y producción de tacaco, ecología, comportamiento y producción de enemigos naturales de plagas insectiles en la Fabio Baudrit, análisis de estructura de vegetación del manglar de Morales, Punta Arenas y etcétera. Entonces estos proyectos en realidad no requieren ser vistos por la Comisión Institucional de Biodiversidad. Esto no significa que no requieran de un permiso de ingreso al sitio o requieran un permiso de recolecta otorgado por el SINAC. O sea, estos dos permisos no son otorgados por la Comisión de Biodiversidad y pueden ser necesarios para hacer este tipo de proyectos. Un ejemplo real ya colocado en CIPRES. Aquí vemos un proyecto que se llama Revisión Taxonómica de la Familia Bombaceae para el Manual de Plantas de Costa Rica. Este proyecto indica que no hace uso de animales, que no trabaja con seres humanos y que no requiere acceso a los elementos de la biodiversidad. El objetivo general es contribuir a la actualización del conocimiento de la diversidad de plantas vasculares de Costa Rica a través de una revisión taxonómica de las especies de la familia Bombaceae. Bueno, algunos de los objetivos, y como en los objetivos dice actualizar descripciones morfológicas y el otro dice elaborar claves taxonómicas, ninguno de estos objetivos requiere del acceso a los recursos químicos y genéticos de estas plantas. Por lo tanto, efectivamente, el autor de este proyecto correctamente indica que no requiere acceso a los elementos de la biodiversidad porque esto es un proyecto de taxonomía, colección y catalogación. Bien, los proyectos que le siguen son los proyectos de investigación básica y aplicada. Aquí yo hago una distinción entre básico y aplicado, solo para que veamos ejemplos de cada uno. El acceso que se hace en este tipo de proyectos sí hace entonces uso de los recursos químicos o genéticos, pero el fin de ese acceso es la clasificación o caracterización de la biodiversidad. Entonces, ejemplos de
Este tipo de proyectos son caracterización de la biodiversidad de los bosques montanos altos mediante técnicas de barcoding y metagenómica. Bueno, esto es un proyecto clásico de investigación básica en donde hacemos uso del recurso genético para hacer a través de las técnicas de barcoding y metagenómica, pero el fin es la caracterización de la biodiversidad. Igualmente, el segundo proyecto dice diversidad morfológica del género NASA y su relación con la filogenia. En este caso, igual, el acceso que se hace a los recursos genéticos es exclusivamente para ubicar este grupo dentro de una filogenia de estas especies. Y así tenemos varios otros proyectos que pueden seguir acá como ejemplos. ¿Qué requieren estos proyectos? Bueno, estos proyectos sí requieren un permiso de acceso a el recurso genético y químico. Este permiso es un permiso para hacer ciencia básica y es otorgado por la Comisión Institucional de Biodiversidad. ¿Qué más puede requerir? Probablemente requiere un permiso de ingreso al sitio. Por lo general requiere un permiso de recolecta que otorga el SINAC. Y puede ser que en caso de que este material se vaya a transferir a terceros que están colaborando dentro de la investigación, es probable que requiera un acuerdo de transferencia de material. Como les digo, no necesariamente requieren estas cosas, pero lo pueden requerir y eso es lo más común. Otro proyecto, ejemplo otro ejemplo de un proyecto de investigación básica y aplicada es este que dice diversidad y distribución de libélulas en Costa Rica. Aquí sí el investigador indicó que requiere acceso a los elementos de la biodiversidad y lo que se va a hacer es conocer la diversidad y distribución del orden odonata en los diferentes ambientes acuáticos de Costa Rica. Aquí les muestro un ejemplo de otro proyecto de este tipo. Dice uso del código de barras genético para la identificación de especies de orquídeas en Costa Rica. En este proyecto nosotros mismos nos equivocamos, Jardín Botánico Lancaster, porque esto es muy común. Algunos investigadores no indican que se requiere uno de estos tres elementos acá. En este caso sí se requiere un permiso de acceso a la biodiversidad. Y es importante indicar que aunque es responsabilidad de los investigadores indicarlo correctamente y solicitar los permisos, cuando no lo hacen, los gestores de la Vicerrectoría de Investigación identifican algunas palabras clave dentro de los proyectos e igual hacen la consulta a la Comisión de Biodiversidad. Entonces, digamos que si alguien pone que no para evitar la comisión, al final le va a terminar llegando acá. En este caso, lógicamente, se hace extracción de ADN y análisis de ADN. Entonces, por supuesto que tiene que tener un permiso para hacer investigación básica y aplicada. Este otro proyecto se llama Conectividad de Poblaciones de Tortugas Marinas. El objetivo es determinar la extensión geográfica de la tortuga verde. Y para esto, entonces, se delimita el stock reproductivo en Costa Rica en su rango geográfico, se exploran nuevos marcadores de diferenciación genética en poblaciones de tortugas marinas. Entonces, con estos elementos ya sabemos que definitivamente este proyecto hace acceso al recurso genético. Esto es, como dice el objetivo, para determinar la extensión geográfica de la tortuga. Entonces, su uso es para investigación básica y aplicada, pero quiero hacer una salvedad acá. Aquí indica en el objetivo 2 que deben analizar los sitios en Islas Galápagos, Ecuador, Panamá, Guatemala y El Salvador. Y para estos países nosotros no podemos dar el permiso de acceso a los elementos de la biodiversidad. Los nuestros solamente aplican al material costarricense. Estos investigadores van a tener que solicitar estos permisos en cada uno de los países correspondientes.
Eso no significa que no se les denega el permiso, sencillamente se les otorga el permiso, pero se hace la aclaración de que es para el material costarricense. Bien, en la parte de investigación aplicada, nosotros hablamos de investigación aplicada cuando el acceso que se hace a los recursos químicos o genéticos es para la búsqueda de propiedades útiles, pero esta búsqueda es totalmente exploratoria. Y aquí hay una distinción muy importante con la interpretación que hacen nuestros colegas de CONAGEBIO, porque cuando cualquier proyecto habla de propiedades útiles de los elementos de la biodiversidad, ellos por lo general lo clasifican en bioprospección. Sin embargo, nosotros no consideramos que muchos proyectos sean de bioprospección porque realmente no hacen bioprospección. Simplemente están haciendo investigación básica o aplicada en cosas que eventualmente podrían tener un uso, pero el proyecto como tal no está haciendo esa bioprospección entre sus objetivos. Ejemplos de de proyectos que son así, mejoramiento genético de guayaba. Ese podría ser un proyecto de bioprospección, pero en particular como estaba planteado este proyecto, era un proyecto meramente exploratorio. Evaluación de fuentes alternativas de resistencia genética hacia la roya del café, búsqueda de nuevos antimicrobianos a partir de microorganismos presentes en ecosistemas costarricenses, efecto de microorganismos eficientes en la depuración de aguas residuales ordinarias. Bueno, todos estos proyectos podrían o tendrían un potencial de hacer bioprospección, pero realmente la forma en que están planteados y la extensión a la que llega el proyecto, así como está planteado en los objetivos y la metodología, es investigación aplicada. ¿Qué requieren estos proyectos? Bueno, estos proyectos requieren, lógicamente, pueden requerir, igual que los anteriores, el permiso de ingreso al sitio. Por lo general requieren de un permiso de recolecta otorgado por el SINAC. Puede ser que requieran un permiso, un acuerdo de transferencia del material en el caso de que hagan una transferencia al extranjero o interinstitucional. Y para los proyectos de investigación aplicada en adelante, nosotros siempre solicitamos un consentimiento informado previo. ¿Por qué? Porque a partir de aquí sí puede haber entonces un resultado, sí se puede generar un resultado de interés, eventual interés comercial, y debe ser clarísimo desde el principio para la persona que otorga el material al investigador. Esta es una de las razones principales por las que nosotros no otorgamos los permisos de investigación. Y es porque la persona que recolecta el material o que obtiene el material no se asegura de que la persona que le provee ese material está enterado de qué es lo que se va a hacer con ese material. Y eso es muy importante. Entonces, estos consentimientos informados previos, nosotros siempre los recomendamos que se establezcan desde un principio y puede ser algo muy sencillo. Tenemos una oficina legal que se encarga de hacer esos CPIs, pero también se pueden hacer sencillamente acuerdos por escrito en donde la persona indica que está consciente de qué es lo que va a hacer el investigador con esos materiales. Ejemplos de proyectos de investigación aplicada son este, por ejemplo, que dice actividad antiviral de las fosfolipasas A2 de Botrops asper. El investigador correctamente indica que requiere acceso a los elementos de la biodiversidad. Bueno, esto es entonces un proyecto de investigación aplicada. Y después tenemos los proyectos que son de bioprospección. Aquí el tipo de acceso que se hace a los recursos químicos o genéticos tiene como objetivo desde un inicio la búsqueda de propiedades útiles que serán patentadas y comercializadas. Eso ya viene establecido en el proyecto.
Cuando viene establecido, nosotros ya lo clasificamos dentro de bioprospección, y ejemplos de proyectos de este tipo son búsqueda de bacterias productoras de antibióticos en la cadena amblipígida, evaluación de fuentes alternativas de resistencia genética hacia la roya del café. Esto es muy similar a uno que vimos anteriormente, pero simplemente lo que hace la diferencia no es el título del proyecto, sino el contenido de la propuesta, en donde se indican cuáles son los objetivos de esa propuesta y hasta dónde estoy llegando yo en esos objetivos y en esa metodología. Y búsqueda de nuevos antimicrobianos a partir de microorganismos presentes en ecosistemas costarricenses. Estos proyectos, igual que los anteriores, pueden requerir un permiso de ingreso al sitio, por lo general un permiso de colecta otorgado por SINAC, acuerdo de transferencia de material si va a ser transferido, y un consentimiento informado previo, un CPI, lógicamente, de quien sea dueño de los terrenos o de las muestras o del lugar donde se va a hacer la investigación, y por lo general requiere un acuerdo sobre la repartición justa de los beneficios. Esto es muy importante. Si ya el proyecto está establecido como un proyecto de bioprospección, por ley no se puede aprobar el acceso si no hay un CPI y un acuerdo claro sobre cómo será la repartición eventual de los beneficios. Bien, requisitos para el acceso. Bueno, ya los hemos ido viendo, yo se los fui detallando paso a paso ahí en cada una de las categorías de proyectos. Casi todas van a requerir autorización de ingreso al sitio. Digo casi todas porque puede ser que el sitio donde se recolectan o se hace la investigación o se recolectan los materiales, por ejemplo, pertenece a la Universidad de Costa Rica. Si pertenece a la Universidad de Costa Rica, entonces yo no necesito un permiso de ingreso al sitio. Si es una finca privada, voy a necesitarlo. Y si es un parque nacional, probablemente no solo necesite un permiso de ingreso al sitio, pero también requiera seguro un permiso de recolecta o de investigación en ese parque nacional o en esa área protegida. Por lo general, tenemos que solicitar este permiso de recolecta o de investigación ante el SINAC, y aunque el SINAC, se los voy a poner así, el SINAC para algunos organismos no requiere el permiso de colecta. Sin embargo, por ley debería hacerlo para todos. O sea, para ser totalmente claro, si usted recolecta cualquier material biológico en cualquier lugar del país, por ley usted necesita un permiso de colecta del SINAC. Pero el SINAC ha sido permisivo en ese sentido, en que ciertos organismos, por ejemplo, aquellas plagas o cosas que no están en peligro de extinción, que son muy comunes, que no están en listas de CITES o lista roja, para ese tipo de organismos y que se colectan en lugares como fincas privadas, orillas de carretera o, por ejemplo, las fincas de la Universidad de Costa Rica, ellos han sido bastante laxos en no requerir los permisos de investigación, pero por lo general se requieren. Permiso de acceso, entonces, si vamos a hacer el permiso de colecta y el permiso de ingreso, no tiene nada que ver con el permiso de acceso al recurso genético y químico que otorga la Comisión de Biodiversidad. Esto es un permiso totalmente independiente a los anteriores, y en el estado este permiso lo otorga la CONAGEBIO. Para efectos de la Universidad de Costa Rica, este permiso de acceso lo otorga la Comisión de Biodiversidad, y es aquel permiso que yo requiero siempre que vaya a hacer acceso al recurso químico y genético. Consentimiento informado previo, como les decía, ese es un consentimiento que nos da quien provee el material. Básicamente, la persona que provee el material tiene que saber qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese material. Y especialmente si la finalidad no es investigación básica, si la finalidad es investigación aplicada, y ciertamente si es bioprospección, nosotros debemos haber recibido un consentimiento del
dueño de ese material. Bueno, las colecciones ex situ en teoría deberían informarse ante la CONAGEVIO y muchas de la Universidad de Costa Rica en realidad no están declaradas. Algunas sí se han declarado ante la Vicerrectoría de Investigación, pero lo mejor sería que todas estén formalizadas en ese sentido. Y para hacer intercambios, hay que decir una cosa muy importante. Cuando nosotros hacemos intercambios de carácter científico colaborativo dentro del marco de una publicación de un proyecto de investigación, se firma un acuerdo de transferencia de material. Si nosotros estamos enviando materiales y no somos parte de la investigación, vamos a salir nada más en agradecimiento, solo estamos proveyendo el material, entonces ese acuerdo de transferencia de material no es suficiente. Hay que hacer también un CPI. Podría ser que algunos elementos de la biodiversidad requieran de CITES, algunos requieren, pues, o sea, que es un permiso adicional para poder ser exportado, algunos requieren de un permiso fitosanitario y algunos requieren de permisos de exportación. Todos estos son adicionales, según el caso. Situación actual. Bueno, la situación actual es que los investigadores solicitan los permisos de ingreso y colecta por lo general al SINAC, como les había indicado. Solicitan a la Comisión de Biodiversidad los permisos de acceso. Pero aquí es importante indicar que, como ya les había dicho al inicio, que algunos investigadores de la Universidad de Costa Rica se saltan a su propia Comisión de Biodiversidad y hacen las solicitudes ante CONAGEBIO, lo cual no es correcto. Primero porque CONAGEBIO, cuando les sucede eso, nos contacta a nosotros. Y segundo porque la CONAGEBIO y la Comisión Institucional de Biodiversidad tienen algunas interpretaciones sobre cuáles son los requisitos cuáles son las definiciones y requisitos para cada permiso que son distintas. Bien, después, como les decía, es necesario entonces firmar un CPI en algunos casos y también, como les había adelantado antes, la CONAGEBIO ha cuestionado la aplicación de algunos de los permisos que da la Comisión de Biodiversidad. Y por esto es muy importante que nosotros, cuando otorgamos los permisos, todas las demás cosas estén en regla. A veces los proyectos se atrasan, pero se atrasan no porque Adam Carremans no quiere firmar el permiso, sino porque sabemos que si no están bien los permisos y establecidos todas las garantías dentro de los proyectos, podemos tener problemas, no solamente el investigador que hace el acceso, pero también la universidad. Hay algunas propuestas de que los investigadores de la UCR soliciten sus permisos ante la CONAGEBIO y que lo hagan así todos. La CONAGEBIO cada año crece un poquito más en el ámbito sobre el cual quiere regular y nosotros estamos tratando de evitar que los permisos de la Universidad de Costa Rica tengan que pasar ante CONAGEBIO. ¿Por qué? Primero porque, como les digo, la interpretación sobre qué es lo que se hace en los proyectos es un poco distinta. Y segundo, porque por lo general toman más tiempo, toman mucho más tiempo. Entonces, aunque los permisos de la Comisión de Biodiversidad en promedio tardan una semana, mientras que los permisos de la CONAGEBIO pueden tardar varios meses en otorgarse. Y lógicamente esto tiene implicaciones muy graves para la investigación básica y aplicada en el país. Ahora, datos. Bueno, hace poco hicimos un ejercicio de tratar de entender cuántos eran los permisos que otorgaba la Comisión de Biodiversidad con respecto a la CONAGEBIO. Y para que ustedes tengan una idea, en el cuadro de la izquierda hay una comparación de los permisos otorgados por los dos en 2019 y 2020. Y para que quede claro, la Comisión de Biodiversidad solo de la Universidad de Costa Rica otorga más permisos que toda la CONAGEBIO en 2019 y 2020. Obviamente también evalúa más proyectos que la CONAGEBIO.
Y a la derecha pueden ver cómo están repartidos esos proyectos evaluados en el 2020. Entonces, de 60 y tantos proyectos que fueron evaluados por esta comisión en el 2020, creo que eran 64, 60 fueron clasificados como investigación básica y solo 4 como investigación aplicada. Yo aquí pongo investigación aplicada bioprospección porque por lo general lo que nosotros aquí estamos llamando aplicado, ellos lo consideran bioprospección. Entonces, ellos tienen muchísimo más proyectos de o clasificados como bioprospección. Y eso es todo. En realidad, les dejo nada más aquí la información de los contactos. Por favor, hay investigadores que me hacen la consulta a mi correo personal y no copian a la comisión como tal, que es el correo de la biodiversidad.ui. Por favor, no hagan eso porque yo el correo institucional lo reviso una vez cada 6 meses y si no les llega la respuesta es porque me están escribiendo nada más a mí. Por favor, manden todas las consultas con copia a el correo de la comisión o a la secretaría de la comisión, que es A la donde les... una ya podemos poner la secadora, Hayes. Eso Le sería iba a todo. pedir si me... Ok. Tengo varias consultas en el chat y tengo además, tengo la mano levantada de 2 personas. Entonces voy a ir alternando. Si quieren le doy primero la palabra a don Arturo Angulo. Arturo. Don Arturo. Es que me fue por ahí. No, Sí. no lo escuchamos. No, y está con el micrófono, sí tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. Si quiere puede poner la pregunta en el chat, Arturo, es muy extensa. Sino, mientras tanto voy a ir haciendo unas que están en el chat. Dice, bueno, esto es para la Victoria, dice que en caso de proyectos como el que presentó, que me iba a ir a Galápagos, Ecuador y demás, que se debería tener todos los permisos en otros países antes de ser aprobado en la vicerrectoría. Igual ahí le respondo también, por si aparece, la vicerrectoría se inscribe el proyecto hasta que el proyecto tenga todos los permisos. En este caso, por ejemplo, el permiso de SEBI, del Comité de Biodiversidad, si tiene que ir al SINAC o tiene que tener permisos de recolección o tiene que permisos de una finca privada, demás, sí. O sea, hasta que tenga todos los permisos es que se puede dar la aprobación del proyecto. Pero cada proyecto se ve por aparte. Por ejemplo, si hay un proyecto en donde tienen que tener un permiso de Colombia y pueden iniciar el proyecto aquí en Costa Rica y lo que van a realizar de Recolección Colombia ocurre hasta dentro de un año, es segundo año, tercer año del proyecto, y no afecta a los objetivos iniciales, entonces se analiza cada caso y ahí se puede dar una aprobación parcial para que vaya ejecutando la parte que ya tiene permisos. Pero eso se analiza cada uno de los proyectos en forma independiente. Lo que sí es determinante es que para que este proyecto esté aprobado tiene que tener todos los permisos que ahora habló el doctor respecto a lo que es recolección, ingreso a fincas, el MISID o el SINAT o los permisos que requiera para poder tener el proyecto aprobado. No sé si ya don Arturo puede hacer la consulta. Sigue sin sonido. Es el sonido. Ok, entonces si quiere la escribe y ya la voy a leer. Don Keylor. Keylor, el micrófono. Gracias. Muy buena tu presentación, muchas gracias, me pareció muy claro. Yo simplemente quería pensar, cuando mencionaste que
cuando no se requieren permisos para hacer taxonomía, hoy en día o sea, es casi imposible hacer esa taxonomía sin utilizar ADN, ¿verdad? Y el tema yo no sé por qué en la ley o existe esta concepción que el mismo CONAGEBIO nos ha vendido y se ha impregnado de que utilizar ADN es como venderle el alma al diablo, ¿verdad? Pero sin embargo es una herramienta más como ver el pelito o ver la flor o ver, no sé, la genitalia. Y entonces, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero o sea, a mí me parece que disminuiría muchísimo la carga de trabajo y haría mucho más eficiente cuando el ADN se está utilizando nada más para hacer taxonomía. O sea, no se está buscando funciones, no se están buscando genes, sino simplemente es una herramienta más. Entonces, no sé si ha pensado en esto. Y el otro pequeño comentario añadido a esto es que hemos visto que hay una serie de requisitos, pero me ha pasado en que, digamos, uno presenta el proyecto y se lo aprueban, pero ya después en vicerrectoría o no se lo aprueban o se lo aprueban sin presupuesto, ¿verdad? Entonces fue un gasto de tiempo e inversión. Entonces yo no sé si hay alguna manera de pensar sistémicamente para que todo el flujo de actividades, permisos, sea más fácil, porque si uno invirtió un montón de tiempo o tuvo que ir a conseguir la firma no sé dónde, ¿verdad? Y después en vicerrectoría o no se lo aprobaron o se lo aprobaron sin presupuesto, y es decir, no se puede hacer. Entonces también, no sé, tratar de verlo como flujo de actividades macro, ¿verdad? Que el proceso sea más eficiente. Gracias. Gracias, Keylor. Bueno, sí, para responderte la primera pregunta, en realidad muchas de las investigaciones que son de ciencia básica, como decís vos, que hacen uso del recurso genético solamente para efectos taxonómicos, nosotros casi que los aprobamos casi de oficio. O sea, esos realmente son proyectos que salen en menos de una semana. Porque por lo general, como decís vos, sí, es obvio que eso no, o sea, la ley lo que está buscando aquí es proteger el uso eventualmente y la repartición de beneficios, ¿verdad? De la biodiversidad, y no hay manera que una filogenia de moscas vaya a resultar en un tema comercializable. Entonces esos proyectos casi pasan de oficio. Nosotros sencillamente nos aseguramos que la gente en sus propuestas está contemplando nuevamente el acceso, la recolección del material, el acceso a los lugares donde va a ser la recolección del material. Esa es la única razón por la que un proyecto de ese tipo no recibiría un aval. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Sí, ok, las filogenia de las moscas o qué sé yo, o de un grupo de palmas no va a resultar en algo comercializable, pero si vos me estás diciendo que lo vas a hacer en un parque nacional y no tienes ningún permiso para hacerlo, entonces yo no te puedo dar el permiso. Ese es el punto. Ahora, vos decís, bueno, pero a veces los proyectos no son aprobados por la vicerrectoría. Bueno, la comisión en realidad lo que hace es otorgar el permiso de acceso y no requerimos que ustedes nos presenten los permisos ya firmados, los consentimientos firmados, los permisos de acceso en ese momento. Lo que nosotros pedimos es que ustedes indiquen ahí que lo van a hacer y están condicionados los permisos a que los tengan en el momento que lo van a hacer. Entonces eso es muy importante. O sea, yo no es que te pido que me pases el consentimiento informado previo de un proyecto que no ha comenzado, porque es imposible. Pero si vos indicas ahí que lo vamos a hacer, que lo hemos firmado, que hemos hablado con estas personas, que estamos tramitando, ok, entonces eso es lo que queremos ver. Muchas gracias. Ahí, Mavi, muchas gracias. De verdad es lo que estamos intentando, hacer el proceso un poco más ágil, y de ahí también estas charlas y invitarlos a que, por ejemplo, ahora que viene la apertura de los fondos ordinarios, en el momento en que se entregan las propuestas que van a concursar por fondos ordinarios, si ya saben que tienen que pasar por cualquiera de los comités, la idea es que ya hayan sido sometidos al comité para no atrasar el proceso, porque lo que nos pasa es que si no tienen las aprobaciones, no se puede otorgar presupuesto, y eso está reglamentado. Entonces, la idea es fomentar que todos estos permisos
se vayan gestionando durante todos estos meses antes de que se dé el otorgamiento de los fondos. Estamos trabajando en eso, muchas gracias, y la idea es tratar de agilizar y de hacer más fluido el proceso. Tengo varias preguntas aquí en el chat. Dice que, ¿qué pasa cuando uno compra el material al productor en términos de los permisos? No sé si hace falta más ampliar. Me imagino que es que compra de una vez el material, no lo está Sí, recolectando. este es un tema delicado. Este es un tema delicado. Entonces, la pregunta es, ¿para qué va a utilizar el material? ¿Por qué? Porque lamentablemente a ver, como está planteado en este momento la regulación y como la aplica con Conagevio, es que usted a un productor, y ni siquiera tiene que ser un productor, puede ser Walmart, a la hora que usted le compra el producto, usted no tiene todavía el consentimiento informado previo que necesita del dueño del material. Entonces, en realidad usted debería, si va a hacer comercialización o está buscando hacer bioprospección con esos materiales, usted necesita el consentimiento informado previo por escrito, no es nada más la factura de compra. Entonces, por eso le digo, depende qué es lo que va a hacer, pero esos son el tipo de cosas que nosotros estamos buscando modificar en la ley, porque en realidad no, o sea, y entorpecen muchísimo la investigación. Y imagínese tratar de, en el caso de verdad, con un productor podría ser muy fácil informar un consentimiento informado, pero trate de hacerlo con una de estas grandes empresas de supermercados, eso sería imposible. Pero así es la ley. Luego indican esta pregunta: ¿qué tan estricta es la necesidad de solicitar un nuevo permiso o modificaciones del permiso? Sí. Dice, la metodología se modifica o se amplía, pero no los objetivos. Por ejemplo, secuenciaciones de uno o varios amplicones versus mayor número de fragmentos o genomas completos. 2. Sí, esa es la primera parte. Mejor vamos por la parte. Entonces, en caso de que la metodología se modifica, pero no los objetivos, por ejemplo, como este caso de secuenciaciones de uno o varios amplicones versus mayor número de fragmentos o genomas completos, sí hay que volver a solicitar permisos. Entonces, Adriana, para el agregar genes nuevos, no requieren permisos adicionales de nuestra parte. Nosotros le otorgamos el permiso para hacer el acceso al recurso genético. Puede ser uno o varios genes y entonces eso ya ustedes lo pueden modificar sin tener que recurrir a nosotros. Si cambian los organismos, ahí sí debería nuevamente hacer la solicitud, porque nosotros por lo general le hacemos el permiso de acceso al recurso genético para ciertos organismos. Pueden ser miembros de un género, de una familia, de una especie, subespecies, qué sé yo, pero siempre tiene un rango taxonómico establecido en el permiso. Y si es, qué sé yo, Capsicum, entonces ese permiso era para Capsicum. Si ahora usted quiere incluir nuevos organismos en su investigación, sí debe hacer nuevamente la consulta para esos organismos. Sí, para cambios, para diferencias entre fragmentos o genomas completos, eso no hay diferencia. Y para, si dice, el planteamiento original no indica compartir mediante MTA. No, eso no necesariamente requiere de un permiso de nosotros. Si usted, o sea, la firma del MTA la hace con la asesoría legal. Sería legal. Y eso puede ser que no estaba contemplado inicialmente en el proyecto, pero mientras tenga firmado el MTA, no hay problema de que haga este intercambio de materiales. Y después, Si se extiende si se posterior a la extiende fecha. posterior a la fecha, eso sí. Entonces, si nosotros también en los permisos indicamos para cuáles organismos Y por son tiempo. y por cuánto tiempo. Si hay una fecha muy específica ahí, que por lo general es la duración del proyecto.
Para hacer para hacer acceso por un tiempo mayor, simplemente pide una extensión del permiso. Y por lo general eso lo procesamos también de inmediato. Listo, Ada, muchas gracias. La otra pregunta dice, ¿qué pasa? De don Luis dice, ¿qué pasa cuando hay una colección de tejidos dentro de la colección del museo y se necesita enviar copias fuera del país para colaborar con un proyecto científico? Luis, depende de qué tipo de proyecto y qué tipo de colaboración, pero podría ser que que sea suficiente un MTA, donde se establece qué es el uso que se le va a dar a ese material. Supongo que en el caso tuyo, esa colaboración científica debe ser algo de investigación básica, entonces puede ser que sea suficiente un MTA. Si no, sería un MTA o un consentimiento informado previo en el que se indica qué es lo que se va a hacer con ese material. En esos casos, cuando las cosas ya están en colecciones, pues el dueño del material es la Universidad de Costa Rica. Don Adam, aprovecho para hacer una consulta fuera de esto, más bien por, logística. Por ejemplo, esta consulta, como se ocupan más detalles de exactamente qué es lo que necesita transferir, pueden hacerla al correo de la comisión para que ustedes la vean y de una vez respondan, o tienen que llenar algún formulario o algo. No, para consultas que tienen que ver con el acceso al recurso genético, pueden hacerlo a la Comisión de Biodiversidad, al correo de la comisión. Pueden hacerlo con copia a mí si quieren. Si quieren hacer consultas sobre el contenido de los acuerdos como el MTA y los CPIs, eso lo pueden hacer con asesoría legal. Sí, no, me refería más bien como que alguien diga, no sé si esto lo tengo que pasar o no lo tengo que pasar, o no sé si lo tengo que volver a enviar. Si tiene que ir a comisión o no, Ajá. claro, nosotros recibimos muchísimas consultas que son de ese tipo. De hecho, más o menos de esos, yo le decía que se otorgaron unos 64 permisos en el 2020. Hubieron más de 20 que eran consultas de proyectos que no requerían permisos, que sí se fueron a la comisión, fueron consultas y nosotros sencillamente emitimos un documento indicando que no requieren permiso. Ok. Viene otra pregunta de doña Gerardina, que si existe alguna directriz para cuando una persona o institución o empresa solicita a los investigadores de la universidad ejemplares de las colecciones para investigación o para pruebas con carácter comercial. Sí, claro, bueno, es lo que acabo de decir. O sea, nosotros no podemos funcionar como supermercado, eso no se puede hacer. La Universidad de Costa Rica puede tener o colaboraciones científicas o está proveyendo material. Si está haciendo una colaboración científica, entonces por lo general se firma un acuerdo de transferencia de material, un MTA, como la consulta anterior de Luis. Si está proveyendo material, entonces por lo general lo que hay que firmar es un consentimiento informado previo, un CPI. Okay. Tengo ahí una sugerencia de don César, muchas gracias. Ya la copié para llevarla a la vicerrectoría. Don Arturo dice, para firmar un ATM, por ejemplo, al proveer material de una colección científica a un colaborador externo a la Universidad de Costa Rica a efectos de investigación básica, es necesario escribir un proyecto de investigación que respalde ese acuerdo con el consecuente detalle subjetivo, metodología, etc. No necesariamente, pero por lo general los permisos de acceso al menos, sí nosotros los otorgamos con base en un proyecto como tal. No todas las consultas nos llegan en formato de proyectos CIPRES. Hay algunos proyectos, algunas consultas que nos llegan que no son de proyectos como tal, pero entonces el investigador cuando hace esa solicitud nos indica justamente estos elementos de los proyectos. ¿Cuáles elementos? Objetivos, duración, metodología, de dónde viene el material, qué permisos tienen, cómo van a hacer el trabajo, cuáles son hasta dónde van a llegar con esa investigación. Todo eso tiene que venir, ya vienen los proyectos, por eso evaluar proyectos es más fácil para nosotros, pero pueden hacer una solicitud que no venga enmarcada en un proyecto. Okay.
Le respondo a don Alexander. Dice que si el envío a la Comisión de Biodiversidad de otros comités se hace sin que el proyecto haya sido aprobado por las comisiones y consejos científicos. No, la recomendación es que una vez que el proyecto ya fue aprobado por la comisión o el consejo científico o sea, ya está para enviar a la vicerrectoría, entonces es cuando usted también somete a los comités, a las diferentes comisiones, para la solicitud de permiso. Vicerrectoría no puede dar por inscrito un proyecto hasta que tenga estos permisos. Entonces, el problema es que si usted lo somete antes de que lo vea el consejo científico, puede que el consejo científico pida algunos ajustes, algunos cambios, y entonces estaríamos enviando a los comités proyectos que no están realmente como van a quedar formulados al final. Entonces, se requiere que ya el consejo científico lo haya aprobado y lo somete a los comités. Y dependiendo de lo que sea, así depende la duración que tenga el comité para dar la aprobación de esto. Hay una, Sí. veo una de don César Rodríguez. Sí, pero ya le dije a don César porque eso es como el trámite desde el punto de vista de la vicerrectoría para la conexión Ok. de MTAs y sí, que digamos como que hagan machotes desde el legal de esto. Ya Entonces, existen, ¿ah? ya existen. Los machotes de MTA y CPI ya existen en la parte legal. Tal vez lo que nos ha hecho es comunicarlos, entonces voy a encargarme de ver cómo está, o sea, cómo está eso en la parte legal para ver si podemos hacer una comunicación. Dice don Arturo, ¿qué tan factible ven desde la CBIO la opción de escribir un proyecto general a nivel de cada instancia? Por ejemplo, MSUCR, que enmarque este tipo de regulaciones en caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva. Me perdí. Ah, lo del... Ay, espérese. Ajá. Don Arturo había preguntado lo de la firma del ATM sin que esto fuera un proyecto de investigación. Entonces ahora dice que qué tan factible es inscribir un proyecto general a nivel de cada instancia que enmarque el tipo de regulaciones para estas que no son proyectos. Eso entiendo. Sí hay proyectos generales, Arturo, hay varios. Yo te puedo citar, por ejemplo, el Lancaster pide los permisos de recolecta, por ejemplo, ante el SINAC, para orquídeas en general, no lo hace específico para un proyecto. Todos los proyectos se agarran de esos mismos permisos. Los museos también pueden hacer eso. De hecho, el museo, creo que por ahí estaba Mario Blanco, pero también los museos tienen permisos generales para hacer recolecta de especímenes que tramitan en conjunto varios investigadores ante el SINAC. Y entonces a través de esas solicitudes conjuntas reciben permisos que no son específicos para proyectos de investigación particulares y después cuando inscriben sus proyectos de investigación utilizan esos permisos. Dice doña Alicia, ¿se necesita un permiso para aquellos organismos que hayan sido tomados de heces de animales o extraídos por cuestiones propias del tratamiento de animal? Que si permisos para organismos que hayan sido tomados de heces de animales. Mi pregunta para ustedes, ¿son esos organismos elementos de la biodiversidad? Si la respuesta es sí, entonces sí necesita permiso. Sí, Sí, en realidad. perdón, sí, serían organismos, obviamente de biodiversidad, son nematos y lo que nos gustaría hacer es filogenética. Claro, entonces necesitan un permiso para hacer filogenética, necesitan un permiso de acceso al recurso genético para hacer ciencia básica. Ok, gracias. Don Luis dice, Adam, gracias por la charla. ¿Qué pasa con cultivos como el arroz cuando son investigaciones aplicadas? Por ejemplo, verificación de calidad de grano en supermercado. ¿Hay algún convenio que dé excepciones para cultivos agrícolas? Sí, Luis, estos son los temas complicados. Que yo sepa, ¿no? Había mencionado antes que hay que pasar por los mismos procedimientos. Nosotros hemos tratado de apoyar un
proyecto de ley que se encuentra en este momento en Asamblea Legislativa, justamente que incluye la exclusión de, todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, por esta misma razón. Pero sí, en este momento no existe. Ok. Hay otra pregunta, don Arturo. Dice, cuando investigadores externos realizan investigación en Costa Rica, amparados por permisos del CONAGEVIO, y además solicitan acceso a materia patrimonio de la UCR, ¿qué injerencia tiene el CONAGEVIO y el trámite de los ATMs CPI se realiza al interno sin involucrar a esta otra instancia? No entendí esa pregunta. Arturo Julio a las 11, para buscarla en el chat. Cuando investigadores externos realizan investigación en Costa Rica, amparados por permisos de CONAGEVIO, y además solicitan acceso a materia patrimonio de la Universidad de Costa Rica, ¿qué injerencia tiene CONAGEVIO? CONAGEVIO sí tiene injerencias si quienes hacen el acceso son investigadores externos a la Universidad de Costa Rica, no importa de dónde venga el material. O sea, la pregunta es ¿quién hace el acceso? ¿Quién solicita el acceso? Si es un investigador de la Universidad de Costa Rica, entonces utiliza nuestra propia comisión, y si es un investigador externo a la Universidad de Costa Rica que está haciendo por su cuenta una investigación, pues pide permiso ante CONAGEVIO e indica que la Universidad de Costa Rica es quien provee el material. Okay. Y sí tendría que hacer un CPI. Tengo una pregunta más en el chat y luego a don James con la mano levantada. Dice don Federico, hola, gracias por la charla. Si se recolectan organismos y se debe de reproducir y mantener ex situ para el aumento de la población y su identificación taxonómica, ¿se requieren permiso? Permiso de esta comisión no, si es para eso, pero me imagino que necesita permiso del CICUA. Sí, lo invito a la charla el otro martes a las 2 de la tarde, que es la del CICUA. Definitivamente podría ser que más bien necesite puede permiso ser. del CICUA. La identificación taxonómica pues depende si la está haciendo morfológica o genética. Si es genética necesita pasar por aquí, y si es nada más morfológica pues no. O sea, no porque haga recolecta y mantenimiento de estos organismos y taxonomía requiere pasar por la comisión. Don James. Sí, Adam, muchas gracias. Me parece muy apropiada la charla de hoy, muy buena. Y tengo un par de preguntas que son, la verdad, bastante específicas. Una es sobre todo para cultivos, en realidad, porque decís que no, eso se está tratando, digamos, de excluir, pero todavía está vigente. El acceso, digamos, a material de cultivos agrícolas. Pero también lo que quería preguntarte es si uno está trabajando directamente con personal del Servicio Fitosanitario del Estado o inclusive en otro proyecto con SENASA, estas personas tienen permisos de colecta ellos, casi que están autorizados para hacer colectas en sitios de cultivos, puesto que esas muestras llegarían a mí a través de estos servicios del Estado, entonces no estoy seguro si yo tenga que tener un permiso para eso. Es que depende, James, de cuál permiso estás preguntando, porque si ellos tienen un permiso de colecta y ellos son los que hacen la colecta del material, vos no necesitas adicionalmente un permiso de colecta. O sea, sencillamente en tu propuesta decir, bueno, mire, este material, el proveedor es estas personas del Servicio Fitosanitario del Estado y ellos tienen sus permisos para hacer esa recolecta. Pero la pregunta es si vas a hacer acceso al recurso genético, y entonces necesitarías un permiso de la Comisión de Biodiversidad para hacer acceso al recurso genético. Sí, esa es la segunda parte de la pregunta, puesto que los permisos, yo creo que hay diferencia entre el permiso, digamos, del organismo del cual va a colectar uno, y otro es cuál es el objeto del estudio. Y si el objeto del estudio son virus presentes en los cultivos, entonces honestamente no sé si la biodiversidad incluye a los virus. Entonces, por decirlo de alguna manera, los cultivos no van a ser examinados genéticamente, sino que va a ser
pues yo diría que un organismo vivo, pero eso, eso no mucha gente está de acuerdo conmigo. Y si yo voy a hacer, digamos, estudios filogenéticos, viendo el material genético de los virus presentes en esas muestras, tengo mis dudas de si eso calza dentro de las regulaciones o las potestades de la comisión. Sí, bueno, yo también tiendo a creer que los virus son organismos vivos, aunque esa definición pues depende un poco de... hay biólogos que lo definen un poco diferente. Y siendo así, entonces yo te sugeriría pedir el permiso para hacer investigación, acceso, digamos, al recurso genético de los virus específicamente, y simplemente decís que son virus que vienen de esos cultivos. Pero yo no veo ningún problema, eso es un permiso de acceso para ciencia básica. Ajá. Y esto toca varios aspectos de la clasificación que mostrabas al inicio. Se va a hacer taxonomía, se va a hacer filogenia, y Claro. también se van a hacer estudios biológicos, digamos, tratando de utilizar construcciones a partir de ese material de virus para, qué sé yo, evaluar resistencia en cultivos, en líneas de cultivos. Y entonces, no sé bajo qué categoría pondrías eso, si es ciencia básica o qué cosa. James, tendría que ver los detalles, pero me suena que podría ser aplicado, pero igual, o sea, necesitaría ver en detalle justamente todo lo que están pretendiendo hacer, y poderte decir específicamente, pero puede ser que sea ciencia básica o ciencia aplicada, dependiendo un poco de esa última parte que me estás mencionando, que van a hacer evaluaciones de resistencia en los cultivos o qué sé yo, no sé. Bueno, Depende. pues gracias, porque también me tranquiliza que escuchar que estos permisos pueden salir tan rápido como en una semana. Entonces, pues nada cuesta mandarlo a la comisión y ver qué consideraciones particulares tienen para ese proyecto. Sí, la mayoría son rápidos, los que son más lentos son los más complejos, obviamente, que son ya aquellos que van desde investigación aplicadas hacia bioprospección, pero sencillamente eso es lo que tenemos que ver. Bueno, Y muchas gracias. si la gente tiene claro estos otros permisos que tienen que tener para hacer la investigación. Sí, ya para eso habría que ver qué mecanismo probatorio tengo yo de que las muestras se trabajan a partir del servicio fitosanitario o algo así. Pero te agradezco mucho entonces toda la información, muy útil, de verdad. Claro, con gusto. Tengo una última pregunta de doña Adriana. Voy a ver si no, que ella me ayude con la parte de lo que está preguntando. Entiendo que está preguntando esto. Los patógenos y parásitos muchas veces requieren ser identificados mediante análisis genéticos, ya sea que provengan de humanos o de animales. Y puede ser que sea un proyecto o no sea un proyecto de investigación inscrito. Entonces dice, se asume que si es un proyecto inscrito, sí requiere permiso de la Comisión de Biodiversidad. La pregunta es, si es un procedimiento diagnóstico tipo más bien acción social, entonces requiere el permiso. Entiendo que es como No, una acción social Adrián, en donde están obteniendo patógenos o parásitos, y entonces que sí se requiere el permiso también de biodiversidad para los análisis. Adriana, hay que ser claros, los permisos de acceso a la biodiversidad no tienen nada que ver con proyectos de investigación. O sea, el proyecto de investigación me permite identificar cuál es el tipo y qué categoría y qué tiempo y qué metodología van a usar los investigadores. Pero lo que establece si alguna actividad requiere permiso de acceso es el tipo de actividad que se hace, y puede ser para investigación, puede ser para docencia, puede ser para acción social. Un diagnóstico que haga acceso al recurso genético hace uso y acceso al recurso genético y necesita un permiso para eso, independientemente si es de un proyecto. O sea, sencillamente que por lo general los proyectos de investigación son son la forma en que presentamos, digamos, el quehacer investigativo de la universidad, pero no solamente los proyectos de investigación requieren de permiso de acceso. De acuerdo, o sea, me estás diciendo que los que tenemos proyectos que tienen que ver con diagnóstico a nivel molecular de patógenos provenientes de muestras de seres humanos también. De seres humanos no. Ojo, O sea, yo al pero si es principio... un parásito, digamos, un nematodo o un lo que sea, que viene de unas heces de un humano, en algún momento vino
y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de de ese nematodo, ¿verdad? O, por ejemplo, de un piojo o de un algo. No. Para efectos de la Comisión de Biodiversidad, nosotros utilizamos la exclusión que hace la ley al principio, donde indica que el material genético y bioquímico humano está excluido de la biodiversidad. Y por tanto, nosotros tampoco los elementos, digamos, patógenos humanos, nosotros los incluimos dentro de biodiversidad. Sí, entonces, quiero decir con eso que si es un diagnóstico de un patógeno, de una muestra de heces humana, nosotros no tenemos injerencia sobre eso. Sin embargo, y hago esta aclaración y está bien que quede grabada, sin embargo, la CONAGEBIO piensa distinto. La CONAGEBIO sí considera que los patógenos humanos deberían pasar por la CONAGEBIO para los permisos, pero nosotros no. Yo no te voy a dar nunca un permiso de acceso al recurso genético para un patógeno humano. Pero de animales sí. De animales sí, sí. Okay. Tal vez ahí, a doña Adriana, en caso, digamos, de muestras que provienen del ser humano, lo que ocupa es el permiso del SEC, que normalmente son permisos, como son muestras y demás, son permisos mucho más simplificados que cuando hay contacto, intervención e investigación biomédica intervencional con humanos. No sé si pudo estar en la charla del SEC, si no, igual nosotros la tenemos grabada para pasárselas a los investigadores. Sí, gracias. Sí, es que a veces, aún así, a veces esos patógenos no es tan fácil como decir, es la muestra de esa es la que se está analizando, sino ya es realmente el patógeno que proviene de eso en algún momento, y de ahí se hacen otras cosas. Entonces, bueno, estamos, gracias. Yo quisiera agregar algo con respecto a este mismo tema que está comentando Adriana. Bueno, nosotros como microbiólogos podemos accesar a estos materiales para hacer el diagnóstico, sea de muestras de origen humano o de origen animal. Entonces, con respecto a esta respuesta, pues pareciera que para seres humanos no se debe hacer el permiso, pero por ejemplo, si fuesen perros domésticos o gatos, nosotros también podemos hacer el diagnóstico de esa muestra haciendo uso del material genético de ese organismo, un nemato, un artrópodo, lo que sea. Entonces, si fuese ese el caso, ¿también se necesita el permiso? Yo por ley no veo por qué no, se lo pongo así. O sea, no, digamos, y honestamente les recomendaría que si ustedes tienen este tipo de diagnósticos, veo que varias personas están consultando sobre este tipo de servicios o diagnósticos que se hacen en la universidad. Yo les recomiendo que hagan sencillamente una solicitud sombrilla donde indica que van a hacer esta actividad y que requieren el permiso de acceso o sea, más básico que esto no podría ser un diagnóstico. Entonces, sencillamente pidan el permiso de acceso para todo ese tipo de muestras y simplemente están de acorde con lo que en este momento pide la ley de biodiversidad. Yo personalmente vería razones para excluir este tipo de diagnósticos y veo que además el incluir la parte humana en la ley de biodiversidad dificulta muchísimo la operación de hospitales y clínicas en general, porque por ley entonces ellas también tendrían que solicitar estos permisos. Entonces yo personalmente no considero que es bueno que estén estos elementos ahí. Sin embargo, por ley, como le digo, únicamente los elementos de la biodiversidad que se aplican que son incluidos en la ley de salud, son los que están excluidos. Entonces, animales están dentro. Okay. Muchas gracias. La última pregunta dice que si las ventas de servicios que hace la U, como detección de virus o bacterias en plantas, requieren permiso. Sí, eso fue lo que quise mencionó. decir con que habían varias preguntas de este tipo, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero lo que le recomiendo es hacer sencillamente una solicitud sombrilla que incluya este tipo de diagnósticos. Okay. Ya no tenemos más consultas, entonces
de verdad les agradezco el haber participado y los invito a la charla del CICUAL el próximo martes. Ahí les dejé el enlace. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo y por esta charla. Espero que haya sido de mucho provecho. Claro, con gusto. Y cualquier cosa pueden hacerle consultas ahí al correo. Muchas gracias. Buenos Hasta días. luego.